Gracias por continuar con nosotros aquí en Cuentas Claras, donde hacemos periodismo sensato. Buenos días, Hugo López Morrobel y Luis García, quienes han estado ya en la primera hora del programa. A partir de este instante, nos incorporamos nuestro director general, José Monegro, y también a todos nuestros oyentes. Antes de pasar con nuestro próximo invitado, Víctor Ito Bisonó, como lo anunció Hugo López Morrobel, vamos a dar los buenos días a nuestro coordinador general y director del periódico El Día, José Monegro. Buenos días, Monegro. Buenos días, Wilkin de la Cruz. Buenos días, Gensi Arias, Germán Marte, Luis García, Robert, todos los amigos que han decidido estar bien informados, escuchando Cuentas Claras, donde hacemos periodismo sensato. Le damos la bienvenida al ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó. Y empezamos inmediatamente, Ito. El gobierno ayer, o anteayer, cumplía 2 años de haberse posesionado. Tú eres de los ministros que estás desde el 16 de agosto del 2020. Por lo tanto, me gustaría que tú nos diera como un briefing. ¿Cuáles son esos puntos diferenciadores de la gestión de gobierno de Luis Abinader en el Ministerio de Industria y Comercio, que asumió en medio de una gran crisis, primero sanitaria, y luego una gran crisis comercial como consecuencia de las dificultades por el transporte marítimo, y luego, como si fuera poco, se le suma una crisis energética, y luego, como si fuera poco todavía, se le suma la crisis generada por Ucrania, que tiene un impacto en las materias primas y en muchos commodities, especialmente alimenticios. Dinos, ¿cuáles son cómo ha podido el gobierno lidiar con esta situación y qué puede exhibir hasta ahora? Primero, quiero agradecer la oportunidad de estar con ustedes y saludarlo. La verdad que hacía tiempo que no participaba directamente con todos ustedes, a quien los estimo y bueno, le agradezco que regularmente pasaba por allá. Espero pronto hacerlo en presencial. Y Monegro, te felicito porque el enfoque que hoy tenemos que asumir entre todos los dominicanos es un enfoque desde donde venimos como país, y un país que tiene que competir con un mundo que cambió totalmente. Porque cuando el presidente Abinader asume el gobierno con todos sus ministros y la nueva gestión, pues se encuentra con una serie de desafíos nunca vistos en la República Dominicana. No hay comunicación, o sea, no hay mucha información sobre lo que era el COVID. Sencillamente había que estar ajustando y haciendo cosas, abriendo, quitando, regulando, negociando, porque se pagó incluso unas vacunas y no la entregaron, ver cómo se buscaban por otro lado y se consiguieron primero que muchos países del mundo, a disposición gratuita de la gente, mantener un estado de situación, bueno, pues diferente, como tú señalas, donde la cadena de logística en el mundo completo se cerraron. Acuérdense de aquella frase de quédate en casa, que era para el mundo completo. Y cuando la gente se quedaba en casa, pues no había siembra en el campo, no había industria, no había transporte, no había nada. Sin embargo, en República Dominicana, y esto quiero ser claro y específico, un esfuerzo de todos los dominicanos, de todos. Aquí, bueno, pues se pudo sortear el abastecimiento de los principales productos de la canasta básica, y también se pudo mantener, uno de los pocos países que se pudo mantener abierta industrias y las zonas francas. El impulso incluso hoy que demuestran la zona franca de República Dominicana fue por la confianza en un país que, a pesar de estar en situaciones extremas de pandemia, pudo mantener los servicios que demandaba todo el mundo, porque la gente entonces seguía teniendo más pedidos por internet, más comunicación, y aquí se mantuvieron abiertos los servicios. Y en eso lo digo con la propiedad de nosotros poder apoyar, por ejemplo, a la zona franca de servicios call center, a que pudieran comenzar con el teletrabajo, que pudieran tener la facilidad de moverse en un país que estaba
cerrado, bueno, y seguir fortaleciéndose. Y por eso digo que lo justo, lo inteligente para todos es hacer un análisis desde dónde se tomó el gobierno, cuál fue la situación imperante y hacia dónde vamos. Entonces, en ese sentido, tenemos que enfocarnos quizás en las opiniones que no tienen contaminación de la política interna. Aquí viene el Fondo Monetario Internacional, hace un levantamiento, felicita a la República Dominicana por el manejo que le ha dado a la economía, por el crecimiento incluso de una economía que marcó un 12% de crecimiento del PIB cuando no había turismo, porque el quédate en casa era para todo el mundo, como he dicho, y cuando la ejecución del presupuesto público era un presupuesto que no se podía ejecutar, igual que todos los gobiernos del mundo también. Sin embargo, nosotros crecimos. ¿Por qué crecimos? Por la confianza, la estabilidad económica, la estabilidad social, la estabilidad política y un país que se empoderó a trabajar y a salir adelante. Después viene el Banco Mundial y hace un análisis y la misma referencia. Felicitan al sector industrial, felicitan al sector de zona franca, nos apoyan para hacer los planes de acercamiento con el llamado nearshoring. Las zonas francas se activan y crecen recibiendo esa inversión extranjera y la industria local también se fortalece. Incluso en este año, ahí están los números, le vende 20,000 millones de pesos más a las mismas zonas francas en una estrategia de crecimiento del país con una visión de producción general, y esto significa más de un 25%. Por eso ustedes ven que tanto aduanas como impuestos internos crecen en sus recaudaciones. Y alguien pudiera pensar, no, la inflación, el crecimiento de la economía, pero cuando aduanas y impuestos internos registran un crecimiento de un 30%, entonces tú puedes quitarle hasta la mitad de lo que tú quieras. Como quiera hay un crecimiento, y ese crecimiento es un crecimiento de la economía por la confianza en la estabilidad social, económica y política de República Dominicana. Hito, con su anuencia vamos a dar los buenos días a Germán Marte, que también se incorpora a esta entrevista. Adelante, Germán. Gracias, Wilkie. Muy buenos días, don Víctor Bisonó, don Hito. Buenos días a todo el pueblo. Hito, el presidente Abinader habló ayer de la inversión que ha hecho el gobierno en los subsidios. Sabemos que ha habido un esfuerzo para que los combustibles en específico no se haya incrementado. Vamos a hablar un poco de cuál ha sido esa inversión, para recordar, para precisar, y en cuánto estaría el galón de gasolina en caso de que no se hubiera hecho ese subsidio. Bueno, fíjate, primero esto viene con una estrategia de revisión de precios casi a diario. Presidente Abinader, como estrategia, se crearon varias mesas de trabajo, tanto para los subsidios como para el abastecimiento. Nosotros nos reunimos para oír de los productores nacionales primero, de los importadores, de los almacenistas, de los detallistas y de todo el comercio. ¿Qué tienen? ¿Para cuándo lo esperan? ¿Cómo está el proceso de aduana o de desaduanización? ¿Cómo está el proceso con sus suplidores confiables, tradicionales, no tradicionales? Y de ahí ustedes vieron que nos llevaron a nosotros a Argentina con el presidente, a los Estados Unidos, a tener en contacto con el mundo entero, para que haya abastecimiento primero, porque no hay una cosa más cara que lo que tú no encuentras. Y cuando hay abastecimiento, entonces las cosas pueden estar más tranquilas. Eso nos llevó a identificar ciertos rublos de la economía, principalmente de la canasta básica, que había que fortalecer con el subsidio para mantener precios asequibles y poder incluso equilibrarlo con la propia inflación. ¿A qué me refiero? Trigo, cebada, maíz, que se hace el pan. Acuérdense que comenzamos con los panaderos, a quien le debo de agradecer, por ejemplo, a la UMPI, que nos acompañara y nos ayudara a hacer un modelo para que llegaran a las pymes, a los pequeños panaderos. Y se mantuvo y se mantiene el pan de 5 todavía.
y eso es dándole un apoyo directo que ellos mismos administraron y que lo administraron tan bien que hasta yo estoy comprando el pan a 2 por 15, Hito, a 2 por 15. Yo soy un come pan, de verdad, y está a 2 por 15, en algunos casos hasta 10 pesos. Bueno, pudiera ser en algunos negocios. Yo creo que hay varios tipos de negocios, por eso también creamos una plataforma que se llama Presupuesto, donde pueden ver los precios en los supermercados, en los colmados, en los mercados, y hay diferentes tipos de precios. Pero el pan de 5 sigue existiendo, incluso si te va a Inepre lo consigue a 3 pesos. Pero bueno, en términos de subsidio, se subsidiaron las harinas, se subsidió el maíz, se subsidiaron los aceites comestibles y se subsidiaron los combustibles, que lleva el mayor subsidio. Esto se contabiliza en que la incidencia en la inversión, como nosotros le llamamos, del subsidio a los combustibles, que fuera lo mismo que desmontar la gran parte de los impuestos, que no lo podemos hacer por resolución ni por ley, se ha controlado o se ha podido mantener hasta un 6% de la inflación. O sea, si no se hubiera intervenido con los subsidios, que son ahorros del presupuesto público, porque para eso no se ha tomado préstamo, estamos hablando que del 8% de inflación que registra la República Dominicana, hubiésemos tenido más de un 13-14% de inflación. Esos subsidios en combustible, el año pasado fueron 15.500 millones y este año vamos cerca de los 40.000 millones de pesos. Es decir, que un galón de gasolina pudiera rondar los 350 pesos. O más en algunos casos. Y para eso yo apelo a que tanto ustedes como los amigos que nos oyen, que seguro que tienen alguna referencia en los Estados Unidos, en España, en Chile, en cualquier país del mundo, bueno, pues se den cuenta de qué es lo que ha estado pasando, primero con los commodities en sentido general, luego con la situación heredada de salud a la economía y ya ni hablar con lo que ha estado pasando con Ucrania. Y eso pues ha sido sorpresa permanente para todos los mercados. ¿Cuántas semanas se ha mantenido congelado el precio de combustible? El presidente Abinader, que dirige la mesa donde se hacen estos análisis, bueno, pues hizo la propuesta hace ya algunos 6-7 meses de que cuando se mantuviera entre 85 pesos el barril hasta 115, se mantuvieran congelados. Y ya hace cerca de 8 meses que los precios no han variado, cuando han estado incluso hace 2 o 3 meses atrás en los valores más altos de la economía a nivel global. Hubieron semanas que nos costaron a nosotros 1.800 millones de pesos una semana. Y todo el día pasado estuvo bajando, escúchame Germán, el precio del petróleo. Uno pensaba, bueno, si baja del 85, tomando en cuenta todo el tiempo que ha estado subsidiado entre 85 y 115, si bajara del 85, ¿existiría la posibilidad de que bajara o el gobierno dejaría los precios así, tomando en cuenta el tiempo que ha estado subsidiándolo? ¿Cómo sería esta parte? Lo digo porque uno ve una tendencia a la baja en los precios de los combustibles en el mercado internacional, sobre todo del petróleo. Eso quisiéramos nosotros, pero lo primero es que como tenemos varios rublos diferentes, gasoil regular, gasoil corriente, LP, gasolina regular, gasolina corriente, y como el subsidio ha sido general, nosotros hacemos un balance por todos los rublos, no por rublos individuales, para poder mantener el subsidio. Por ejemplo, el Aftur hace 2 o 3 semanas que ha estado positivo en nuestros valores. Sin embargo, el gasoil regular no baja de 200 millones de pesos de subsidio. Y tú pudieras decir, bueno, los subsidios bajaron en valores, pero es que uno solapa el otro y compensa el otro. Y esos son valores generales. Es lo primero. Lo segundo es que hay un fondo desde el 2012 que lo manda la ley, que no se había creado. Y nosotros ya lo estamos formalizando, incluso está en la propuesta de modificación a la ley que sometimos al Congreso Nacional, que es el fondo que permite que cuando los combustibles pueden dejar algo de ahorro, se alimente el fondo, para que cuando el combustible suba, entonces se pueda nivelar y subsidiar sin tener que ir a las arcas del Estado, como está pasando hoy día,
que le estamos quitando presupuesto a cualquier cantidad de obra. El presidente lo dijo. Si nosotros hubiéramos tenido ese dinero en fondo desde el 2012 a la fecha, hubiéramos tenido, en vez de que subsidiar, tomarlo del fondo, y el dinero con que se ha estado subsidiando hubieran sido más de 400 o 4.000 kilómetros de caminos vecinales y 400 de carreteras y más hospitales. O sea, esa es la modalidad complejísima que muchas veces al detalle no es fácil de comprender. 293 pesos el precio de la gasolina aquí en la República Dominicana. Y en Haití el mercado negro está por encima de 500 pesos. Se ha denunciado que un trasiego de combustible hacia Haití debido a la diferencia de precios que hay. ¿Qué tan importante es ese trasiego y qué medida adopta el gobierno dominicano para contener ese trasiego del combustible subsidiado? Bueno, eso, mira, me das un espacio a hablar un poquito de los ilícitos. Y Monegro, excúsame que dentro de ese tema pues varía un poquito la conversación. La voy a retomar inmediatamente porque casualmente ayer tuvimos un incendio en la capital, en la Independencia, aquí en el centro de aquí, de la ciudad, que es grandísima allá, por un acopio de combustibles ilegales, una bomba ilegal, aquí mismo en la Independencia. Pero hablando de ilícito, debo de decir que la cosa de la vida de nosotros, todos los humanos, nos olvidamos rápido de algunos temas. Acabamos de celebrar que rescatamos 2 mineros con vida, incluso como país. Todavía en México hay 10 mineros bajo la tierra. Pero se nos olvidó que en el 2019 y en el 2020, entre 2 años solamente, por el desorden, el libertinaje y la falta de acción de la responsabilidad del Estado, murieron más de 500 gente. 500 dominicanos y extranjeros por metanol en el alcohol, en los hoteles, en los barrios, en las provincias, y eso se desmontó en 2 años. Ya esa no es noticia hoy día. Si en este año ha ocurrido 1 o 2, yo no la recuerdo, pero entre el 19 y el 20, por los ilícitos del alcohol y destilerías irregulares y brebaje de patios, ocurrieron más de 500 muertes. Una muerte mucho, imagínense 500 cadáveres, y ya nosotros nos olvidamos de eso. Bueno, pues hay un cuerpo especializado que es un brazo tutelado por el Ministerio de Industria y Comercio, que es el SECOM, que también persigue las medicinas falsas, adulteradas o reetiquetadas, el tabaco falso, los hidrocarburos y el alcohol. En los hidrocarburos, bueno, controlamos la frontera. Primero hacemos un trabajo directamente con la inteligencia del Estado, luego con el apoyo de las Fuerzas Armadas, CEFRON, J2, SECOM, y se controla la frontera para que en lo que puedan cegar y contrabandear a gran escala no suceda. Y luego lo más pequeño pues se va controlando. El comercio de combustible en la frontera en tiempos normales no llega al 10% del consumo nacional. Y lo que se puede pues manejar irregularmente está bajo control, gracias a Dios, y por un trabajo de inteligencia. Ahora, debo de decir que ante la problemática nacional que nosotros tenemos, que República Dominicana no es la solución del problema general haitiano, República Dominicana sigue siendo solidaria y desde República Dominicana, por ejemplo, aquí es que vienen los barcos de GLP, se abastecen y desde aquí, por un comercio regulado y normal, pues entonces se permite que se vaya al Caribe y entre ellos Haití. O sea que nosotros de alguna u otra manera seguimos dándole apoyo a un pueblo que tiene tanto sufrimiento. A propósito de Haití, ministro, escuché, no sé si fue de allá de su despacho o algunos industriales, hablando de que ha habido un incremento, pese a todo, a un incremento de un 30% en el comercio con Haití. ¿Cómo podía precisarnos ese dato? ¿Y en cuáles son los rubros que se han incrementado? Haití sigue siendo el segundo socio comercial de República Dominicana. Yo soy de lo que creo y apuesto a que Haití algún día se normalice, recobre su democracia, se institucionalice, porque en la medida de que ellos tengan trabajo allá, se quedan allá.
y en la medida de que estén allá y tengan trabajo van a consumir más y nosotros podemos venderle más. Y eso ha sucedido así. Incluso hay empresas dominicanas que han invertido en este año en el transporte marítimo, y hay ahora un transporte más seguro y confiable a través del mar y menos por la frontera, y se le venden grandes cantidades de productos industriales de República Dominicana. Por ejemplo, para la construcción, todo lo que Haití consume va de República Dominicana, y muchos de los productos también agrícolas, industriales o elaborados que hay aquí, pues lo tienen que comprar aquí por la cercanía, o porque, imagínense ustedes, la mayoría del pueblo haitiano no tiene refrigeración. ¿Qué es lo que más nos compran? ¿Qué es lo que más compran ellos aparte de combustible? Comida. Okay. Tito Bisonó, ministro de Industria y Comercio, con nosotros en Cuentas Claras. Uno de los grandes logros que ha exhibido el Ministerio de Industria y Comercio, tú lo señalabas, ha sido el enorme crecimiento de las zonas francas. Y yo te pregunto, ¿a qué se debe ese fenómeno en la zona franca? Y si ese crecimiento ha venido también acompañado de una mejora de condiciones laborales y de ingresos de los trabajadores de zona franca, que anteriormente se caracterizaba por tener ingresos muy, muy exiguos. Esto es, yo le voy a mandar después el estudio que presentamos el jueves pasado, porque son cosas que hemos podido ir transformando, que parecieran no alcanzables y que van a seguir siendo superiores. Por ejemplo, cuando se habla de zona franca, mucha gente piensa en que están cosiendo un jean o un panty, un calzoncillo, una camiseta o una gorra. Pues déjenme decirle que nosotros en República Dominicana fabricamos la primera vacuna rápida para detectar el COVID, aprobada por la FDA. Aquí en San Cristóbal, los sancristobalenses la hicieron con sus manos. Nosotros competimos con Alemania y Japón en temas de dispositivos médicos, por ejemplo, máquinas que separan el plasma de la sangre. Y nosotros aquí fabricamos el hilo de coser, de suturar en operaciones del corazón o bypass. Nosotros aquí tenemos equipos de inteligencia y creamos software que crean programas que te pueden a ti detectar la asistencia en citas médicas. Oye bien, con algoritmos especiales para ver hasta dónde hay un rejuego y qué cantidad de gente se puede citar o no. O sea, cosas tan sofisticadas que han llevado a la zona franca nuestra a transformar un 5% que tenía de técnico a un 32%. Y la zona franca hoy en República Dominicana, pongan atención, es el sector que tiene el sueldo mínimo más alto como empleador, que son 24,000 pesos. O sea, el sueldo más barato promedio que se paga en zona franca son 24,000 pesos. Y el crecimiento con la estrategia que llevamos a cabo. O sea, que el promedio salarial no es que es el salario mínimo legal, sino que el promedio salarial es de 24,000, el mínimo. Correctamente, el mínimo, promedio mínimo de pago en la zona franca son 24,000 pesos. Nosotros hemos desarrollado una estrategia porque los Estados Unidos, antes de la pandemia, venía con una guerra comercial con China. Y entonces las inversiones de los Estados Unidos en China la estaban buscando retomar para los Estados Unidos o para cerca de los Estados Unidos. Cuando se rompieron los barcos, los furgones, el tema de la guerra, ¿qué pensó los Estados Unidos? Yo tengo que tener mis suplidores más cerca, más confiables y más baratos. Entonces comenzaron a llegar y nosotros nos fuimos a los Estados Unidos, contactamos a esas compañías donde ya nosotros tenemos aquí el expertise, primero para que ampliaran y luego para que vinieran nuevas, y están llegando. Incluso ahora tenemos un reto, que es tener más zona franca y más naves y más espacio y preparar más gente con la educación, con la preparación de lo que están demandando. Le voy a poner ahora en número. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el presidente Abinader encontró 130,000 empleos en la zona franca, que están registrados en la TCS, no lo decimos nosotros. Hoy en día hay 191,000 empleos, son 60,000 empleos nuevos, directos. Ahora, ¿qué pasa?
que cada empleo directo de zona franca genera 3 indirectos. ¿Cuáles son esos 3 indirectos? Bueno, el que le hace la comida, el que lo transporta, el que arregla la máquina cuando se daña, el que hace mantenimiento en sentido general, muchísimas cosas. Quiere decir que solamente en zona franca hay 300,000 nuevos empleos entre indirectos y directos. Gente que llevan la comida a su casa, independientemente de quién gobierne, de qué simpatía tenga, con dignidad, con respeto, con derecho a seguro, con una transformación que se está dando en el país. Y eso es lo que representa nuestra zona franca, pero además la zona franca le están comprando a las industrias. Por ejemplo, aquí antes, cuando nosotros llegamos, las botas de Timberland, esa bota amarilla que usan los obreros o los jóvenes ahora, se hacen en Santiago. Se ha ampliado por 3. ¿Y a quién le compran la caja? O a Cartones del Caribe. Antes la traían de los Estados Unidos, pero la cola se la compran a Cano Industrial, que antes la traían de los Estados Unidos. Y eso ha generado un 25% más de consumo de la industria local, que también le da empleo a más gente. Entonces esa es la magia de enfocarse en el desarrollo, en lo que se puede hacer. Y por eso ustedes ven que el presidente va a estos acuerdos que hemos hecho, tanto con el Departamento de Estado, con Costa Rica, con Panamá, con Ecuador, donde República Dominicana liderea esos temas de comercio y donde apenas comenzamos a cosechar inversiones que van a seguir llegando. Ahora, ¿por qué llegan? Bueno, porque aquí hay tranquilidad económica, hay tranquilidad social, hay una paz que es envidiable. Por ejemplo, en Panamá, que también registra crecimiento, la gente está en la calle protestando de una manera para mí indebida porque aleja la inversión. Y aquí, sin embargo, nosotros tenemos la moneda que se ha apreciado. Cuando el presidente Abinader llegó al gobierno estaba 59-1, ahora está en 53,80. Nosotros tenemos las reservas en el Banco Central, 14,000 millones de dólares, nunca antes se había visto. Eso le da una seguridad al inversionista que dice, bueno, yo puedo invertir ahí porque voy a estar tranquilo. No hay una cosa más cobarde que el dinero. Cuando el dinero tiene miedo, se va corriendo, no está ahí. Sí. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que cuidar aquí y valorar. Porque me gustaría que tú le explicaras a los amigos que eso fue una noticia que salió aquí, pero como que no se explicó bien. La importancia del acuerdo de intención que firmaron Costa Rica, Panamá y República Dominicana con Estados Unidos para el proceso de encadenamiento productivo. Cuéntanos cuál es la importancia de ese acuerdo y explícale a la gente en qué consiste ese acuerdo. Fíjate, eso fue una estrategia geopolítica. El presidente Abinader, cuando vio que teníamos que estar en contacto con los demás países, nosotros llamamos a Paraguay, llamamos a Colombia, llamamos a Brasil, ¿qué ustedes tienen? ¿Qué nos pueden dar? Y así ellos a nosotros. Bueno, comenzamos a tocarle la puerta a los amigos y principalmente también a los grandes. Ven acá, ¿cómo es la cosa? ¿Qué pasó con la vacuna? ¿Dónde están los financiamientos para el sector público, para el sector privado? Y comenzó esa discusión. ¿Qué se planteó? Bueno, ¿cuáles son los países que tienen democracia saludable en la región? Así comenzó la discusión. Y entonces vimos lo que pasó en Chile, lo que pasó en Perú, lo que está pasando en Nicaragua, El Salvador, que es una extrema derecha, y ¿a quién identificamos? Bueno, Costa Rica y Panamá, principalmente porque tenemos empresas y socios que están en los 3 países. Por ejemplo, yo mencioné ahorita, y valga el anuncio, Cartones del Caribe, son socios dominicanos, costarricenses y panameños. Entonces comenzamos a buscar quiénes estaban posicionados en la región y le presentamos a los Estados Unidos, ven acá, esa inversión que ustedes van a traer de China, nosotros tenemos la expertise, tenemos zona franca e industria, vamos a traerla para estos 3 países que juntos los 3 representan la segunda y la tercera economía de América Latina, Brasil, México y nosotros 3 juntos. Si se mete Ecuador somos la segunda, entonces nosotros somos importantes y así nos dividimos las responsabilidades. República Dominicana se encargó del comercio
Panamá del tema migratorio, Costa Rica tema de seguridad. Hasta ahora lo que llevamos la delantera y el liderazgo somos nosotros. Vamos a decir que Costa Rica cambió de gobierno, se quedaron un poco distraídos. Panamá, ustedes saben lo que está sucediendo. El presidente, que es un hombre muy atento, cortés y diligente y amigo de República Dominicana, se le descubrió un cáncer. Ahora están metidos en temas de elecciones internas y de revueltas, lamentablemente, sociales. Entonces, República Dominicana, con el liderazgo del presidente Abinader, ha retomado y ha relanzado esta dinámica que va de la mano de la economía. Se firmó en los Estados Unidos, en el Departamento de Estado, los ministros de Industria y Comercio que llevamos esto a cabo, y aquí en República Dominicana liderándolo. ¿Qué hicieron los Estados Unidos? Que entonces llamaron a la mesa a los principales entes financieros donde ellos tienen incidencia: Banco Mundial, el BID, el Deutsche Bank, la DFC, que es una institución con fondos públicos, pero para prestar a los privados, para que se pusieran a disposición. Y eso es lo que hemos estado armando, esa confianza, esas acciones, que incluso hay congresistas americanos bipartidos, republicanos y demócratas, que tienen iniciativa para darle exenciones a las compañías americanas que vengan y traigan a las Américas sus inversiones. Y por eso yo le digo que apenas estamos comenzando a cosechar las inversiones que llegan aquí, las oportunidades de desarrollo. Y eso lo tenemos que cuidar todo, porque cuando a un dominicano, a una dominicana le dan un empleo producto de ese crecimiento de la economía, no le preguntan de qué partido es, ni le preguntan qué religión tiene. Lo único que le preguntan es sus habilidades y su disposición de trabajar. Y eso lo tenemos todo que cuidar en este ambiente de democracia, de seguridad, de estabilidad que estamos nosotros viviendo y que estamos nosotros siendo objeto de primerísima atención para los inversionistas que quieren, poner a crecer su dinero. Cierto, ciertamente. Estamos conversando con el ministro de Economía, Víctor Ito Bisono. Ministro, usted le desea mucho bien a Ito, que le mandó para Economía. Industria y Comercio. Yo estoy borracho hoy. Perdóneme, ministro. Mire, usted mencionaba de la zona franca y del auge que están teniendo, el incremento en la producción, en los salarios y tal, pero tengo una curiosidad: ¿de dónde son los mayores inversionistas? Antes, tradicionalmente ha sido norteamericanos, pero sé que ha incursionado chinos, coreanos y otras nacionalidades. ¿De dónde vienen esos inversionistas? O si son dominicanos, ¿cuántos dominicanos hay ahí, capitalistas dominicanos invirtiendo en zona franca? Bueno, todos los días llegan de diferentes sitios. Yo le puedo decir que en estos días vino una compañía japonesa que hace elementos, ramales para vehículos eléctricos. De cada 3 vehículos que hay en el mundo, uno tiene los ramales de ellos. Ellos tienen 240,000 empleados a nivel global y están viendo la República Dominicana para instalarse, porque también en la región hay otro tipo de movimiento. Por ejemplo, hace algunos 6 meses comenzó a exportar una compañía que vino de Nicaragua. Tiene 500 empleos, hacen muebles de madera y de piel, y están en Santiago, se instalaron de piel, pero butacas de estas grandes, de 2 y 3 y 4 plazas, que con la pandemia cambiaron el modelo de venta y venden más ahora por internet. Y después que se puncha, que usted pone su tarjeta y le da al clic de Zen, usted quiere tener el mueble en su casa al otro día. Pues yo estaba en Nicaragua, y en Nicaragua el barco le coge 3 días más para llegar a los Estados Unidos. ¿Qué hicieron? Vinieron para República Dominicana y se instalaron aquí. Y así llegan de todos los sitios españoles. Nosotros ahora tenemos una ronda de negocio en España con el Banco Sabadell, que destinó $100 millones para los inversionistas españoles que vengan a República Dominicana, para entrar desde República Dominicana al mercado americano con el DERECAFTA, o al resto de Europa y el Caribe con el CARICOM y con otros acuerdos, y vamos a ir a visitarlo para promover que vengan aquí a República Dominicana, y que el Banco Sabadell, con esos $100 millones que tiene en esa cartera, financiarle sus inversiones en República Dominicana. O sea, aparecen de todos los lugares del mundo que quieren incursionar en el mercado
americano, en el mercado europeo por los acuerdos que tenemos, y además nosotros tenemos un privilegio que fue Dios que dispuso de ello, que nosotros somos los que estamos más cerca del mercado consumidor más grande, que son los Estados Unidos. Y tenemos los mejores puertos, los mejores aeropuertos, la mayor conectividad, y eso también ayuda mucho. Tiene el micrófono. Perfecto. En la Hablamos con Ito Bisonó, ministro de Economía, de Economía también, del Ministerio de Industria. El problema con Pavel, ustedes. El ministro de Industria y Comercio. Y MIPYMES. Sí, y MIPYMES. Y justamente te iba a preguntar el tema de las MIPYMES. Se habla, y creo que como República Dominicana debemos ir cambiando algunos paradigmas. Cuando se habla del empleo informal, nos referimos a ese empleo del emprendedor, a ese empleo de esas pequeñas empresas, se habla del empleo del profesional cualificado y se le llama informal. Incluso cuando se habla del crecimiento del empleo informal, hasta lo vemos como que son empleos de mala calidad, incluso forma parte del discurso oficial cuando se habla de empleo informal. Me gustaría tú desde la MIPYME, cuando hablamos de empleo informal, ¿realmente estamos hablando de empleos de mala calidad o eso es un concepto que ha ido cambiando? Fíjate, nosotros lo que vemos es que el empleo informal no tiene la misma ventaja del formal. Por ejemplo, cuando vino la pandemia, el que podía registrarse para aprovechar el programa FASE tenía que ser el formal. Si es informal, no había manera de que tuviera acceso a ello. Ese es un ejemplo. Si tú tienes un empleo informal, tú no tienes acceso a la seguridad social. Y hoy por hoy el seguro SENASA está funcionando y cada día con más cobertura y con más servicio. Y además de eso, el mismo Estado tiene menos posibilidades de dar respuesta porque tiene menos ingresos. Y además de eso, tú con un negocio informal no sabes cuál es el dinero del negocio, cuál es el dinero tuyo, y por eso hay estadísticas mundiales donde las pymes que no se formalizan, la mayoría no duran mucho, tienen periodos cortos de vida, y en eso nosotros nos hemos estado enfocando, y quiero aquí agradecerle también porque desde que llegamos la estrategia fue buscar la ayuda de lo que tienen esa data y de lo que tienen contacto. Por ejemplo, grandes plataformas de industria que tienen 60,000 colmados registrados nos han ayudado a identificar y para apoyar en la formalización financiera, en la digitalización, en la formalización con el Estado a mujeres, madre de jefa de familia, jefa de casa, y por primera vez en la historia de la República Dominicana, con el apoyo del gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Javicio, y el ministerio, y hicimos un acuerdo y se está haciendo el primer censo nacional de la MIPYME, que va a abarcar todo lo que puede ser una MIPYME en todo el sentido, ¿verdad?, de la palabra, para nosotros poder abordarla, apoyarla y autorizar lo que es el tejido más grande que hay en cualquier sociedad, que son la MIPYME de empleo y de dinamismo. Pero justamente te quiero, porque es un concepto que me ha resultado interesante. Lo que tú dices es cierto en el tema de la formalización, que el acceso a la seguridad social, lo cual no le impide a un trabajador informal acceder a la seguridad social, lo que hace es que no lo obliga, no tiene mecanismo de cómo obligarlo. Pero hay un concepto cuando nosotros hablamos de empleo informal, de creer que es un empleo raquítico. Y por ejemplo, el hijo de Germán Marte gana más que Germán y es un trabajador informal. ¿O no es cierto, Germán? Cierto. Entonces, cuando yo creo que revisar el concepto de trabajador informal, porque siempre lo tenemos como un empleo raquítico, creo que sería una tarea interesante desde el Ministerio de Industria y Comercio, revisar eso y vincularlo con el tema de la microempresa. ¿Sabe, Monegro?
entiendo que lo que pasa es que en la pirámide social, cuando se refleja cualquier tipo de análisis como este, vamos a lo que son mayoría. Y entonces lo que son mayoría en el empleo informal no se piensa en el talento del hijo de Germán o de cualquier hijo de nosotros o de cualquier joven. Se piensa en el chiripero, en el que menos acceso y posibilidades tiene de formalizarse. Y por eso es quizás que yo estoy de acuerdo contigo que cuando se habla de informalidad se piensa en algo barato, en algo que es poco, pero pueden haber empleos o negocios informales que dejen muchísimo dinero, claro que sí, pero eso no son la mayoría. A la mayoría hay que formarlo, hay que enseñarlo, hay que enseñarlo a saber competir en el mundo que vivimos, porque por ejemplo ya hoy todo tú lo puedes resolver con una aplicación en un teléfono, todo, absolutamente todo. El pedido de un colmado, acceder a ver dónde tú consigues un precio más barato, dónde tú puedes surtirte mejor, si tú pagas, qué beneficio te da el pagar y formalizarte, como el ejemplo de fase que puse. Son muchas cosas y por eso hay que pensar en la mayoría. Una última pregunta de mi parte, ministro, es lo que tiene que ver con la cadena de suministro. Hace unos meses hubo un entaponamiento en el canal de Suez, China cerró algunas ciudades como Shanghái completamente por el tema del COVID, etcétera. Entonces se produjo como un delay, como un retraso. También la guerra en Ucrania ha implicado algunas situaciones para el suministro de los commodities, no solo el encarecimiento, sino también en la llegada de ellos. ¿Ya está normalizándose esto? ¿Ya estamos recibiendo los embarques a tiempo? ¿Ya la industria no tiene ese inconveniente o sigue aún? Fíjate, yo como he estado observando algunas cosas. Por ejemplo, los economistas son especialistas en estudiar el pasado. Cuando tú analizas el futuro, es casi adivinando que tú estás. Todo el mundo. A mí me pasó que me preguntaron cuando llegué, bueno, el combustible, y yo, quizá nuevo, ingenuo, vi las estadísticas, en tal mes sube, en tal mes baja, compadre, y todo lo contrario. Y ahí comenzaron a atacarme. Usted dijo que iba a bajar, usted dijo que iba a subir. Y tú acabas de decir algo que efectivamente, ¿quién se iba a imaginar que un barco iba a encallar, ni siquiera fue la guerra o la pandemia, que encalló en el canal de Suez y tapó el canal de Suez? Y entonces ahí comenzaron una cadena de desabastecimiento y de logística que encareció muchísimas cosas. Nosotros quisiéramos que comiencen a normalizarse. Yo le puedo entonces decir lo que ha estado pasando en las últimas semanas, que el trigo, el maíz, han comenzado la cebada a buscar valores preguerra, no prepandemia, preguerra, y pareciera que van a estar estabilizándose. Y eso, ¿qué nos lleva a nosotros? ¿Que va a bajar? Bueno, lo que nos lleva es quizás a nosotros poder bajarle el subsidio que le damos. Esperemos que quitar el subsidio que le damos. Lo mismo que hablamos ahorita de los combustibles. Que está bajando. Bueno, estamos reduciendo el subsidio. Mañana es viernes, ustedes verán que se siguen manteniendo el subsidio para poder mantener los precios. ¿Se va a mantener frisado? Sí. Menos mal. Bueno, y le estoy diciendo lo que ustedes saben, no una antelación. Sí, porque además hay una disposición de que se mantengan congelados hasta un rango de precio, o sea, no está cometiendo ninguna infidencia. Exacto, a 115. Bueno, le damos las gracias a don Hito Bisonó, el ministro de Industria y Comercio, por habernos dedicado todo este tiempo a nosotros a conversar con los amigos de Cuentas Claras. Muchas gracias, Hito Bisonó. Gracias a usted y a los amigos oyentes que nos han tenido en sintonía. Pero pronto que sea presencial. Fuerte abrazo a todos. Así será. Gracias, Hito Bisonó, y ustedes continúen en sintonía con Cuentas Claras.